en esta noche retomar lo que he venido enseñando hace un par de semanas, que está relacionado a la vida de oración que usted y yo podemos desarrollar como cristianos. Permítame introducir el mensaje en esta noche con un pensamiento que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Cristianismo sin oración es pura religión. Y Dios no manifiesta su poder sobre las personas religiosas. Dios derrama su gracia, su favor, su poder sobre los creyentes nacidos de nuevo en el Espíritu, que pasan a ser hijos de Dios y que oran de manera genuina delante del Padre. Por ejemplo, en un momento determinado Jesús les dice a sus discípulos: cuando oren, ese término cuando, lo que está implicando no es una sugerencia que yo les doy que oren. Jesús da por hecho que ese término cuando, Jesús está dando por hecho que vamos a orar. Y no es que vamos a orar esporádicamente, sino que vamos a llevar una vida de oración permanente. Y Jesús dice: cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles que creen que Dios los va a escuchar a causa de su palabrería. Cuando usted realmente echa un vistazo a las religiones más, se podría decir, influyentes de este planeta, llámese del occidente o del oriente, te vas a dar cuenta que el común denominador de esas religiones magnas, que tienen millones de miembros dentro de esa organización religiosa, te vas a dar cuenta que tienen como característica de la oración repeticiones. Si nosotros echamos un vistazo hacia el occidente, nos vamos a dar cuenta que el modus operandi de la Iglesia Católica es utilizar vanas o utilizar una oración modelo en la cual se repite varias veces. ¿Me siguen hasta acá? Cuando usted cruza un poquito más allá y se da cuenta, por ejemplo, si entramos al oriente y entramos dentro de lo que es el Islam, también ellos tienen en su forma de orar vanas repeticiones. Jesús dice: bueno, esa forma de orar, no crean ustedes que los va a hacer victoriosos, porque son vanas palabras religiosas y que Dios no las va a escuchar. Cuando entramos dentro de la comunidad judía, por ejemplo, los judíos en la época de Jesús tenían formatos de oraciones, pero ¿Dios los escuchaba? No, eso fue lo que le llamó la atención a los discípulos. Los discípulos decían: ¿cómo puede ser que los sacerdotes del templo se la pasan orando en público, hacen largas oraciones y nada ocurre? Sin embargo, cada vez que Jesús ora, las cosas suceden. El cielo responde, la gloria desciende, los milagros fluyen, las sanidades más se manifiestan, las liberaciones se hacen palpables. Es porque Jesús no oraba como los gentiles. Él tenía una vida de comunión con el Padre Celestial. Su oración no estaba ligada a una religión, su oración estaba ligada a una comunión íntima con su Padre Celestial. Entonces, dentro de lo que es la oración en la vida del creyente, nosotros debemos entender que no tiene sentido ser cristiano si no aplicamos o si no desarrollamos el hábito de orar y de orar bien. Porque tampoco se trata de orar, como les dije, con vanas repeticiones o de orar cualquier cosa que se nos antoje. Estamos hablando de que la oración se hace fructífera, la oración genera resultados cuando nosotros oramos basados en la palabra de Dios. Cuando usted y yo escudriñamos las Escrituras,
nos profundizamos en ellas y entonces nosotros comenzamos a orar de acuerdo a la Escritura, nuestra vida de oración va a ser una vida fructífera. Vamos a ver la respuesta de Dios. No hay nada más frustrante que nunca ver que Dios nos responda. Porque una oración contestada no solamente que hace que nuestra alma se llene de gozo, también nuestra fe crece. Pero no solo nuestra fe crece, cuando Dios responde a nuestras oraciones, somos un testimonio vivo para aquellos que no creen en la existencia de Dios. Porque ellos pueden ver la manifestación de la respuesta de Dios a nuestras oraciones de una manera palpable. Y entonces ellos quedan atónitos viendo cómo cada vez que nosotros nos presentamos delante del Padre, presentamos nuestras situaciones, entonces el Rey de Gloria concede esas oraciones, esas peticiones, y entonces el mundo ateo o el mundo secular o el mundo religioso dice: wow, me gustaría que a mí Dios me responda como te responde a ti. Dime, ¿a qué religión perteneces? Y que tú y yo podamos mirarlo a los ojos y decirle: no, yo no pertenezco a ninguna religión, es que he nacido de nuevo en Cristo y tengo una vida de intimidad con el Padre y le presento mis oraciones conforme a su palabra, y eso hace que el Rey de Gloria conceda las peticiones que yo presento delante de su trono. Ahora, cuando hablamos de oración, no debemos reducir ese tiempo espiritual meramente a pedir cosas. ¿A Dios le agrada que tú y yo le pidamos cosas? Diga conmigo, sí. Como cualquier padre se sentirá bien cuando un hijo viene y sin prepotencia, sino con humildad, le pide cosas. Porque el padre, por naturaleza, siente satisfacción en conceder a sus hijos las necesidades de su vida. ¿Me siguen hasta acá? La Biblia dice que Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad aún antes que se la pidamos. El hecho de que Él sepa lo que necesitamos antes de pedir no indica que debemos dejar de pedir. Por ejemplo, se va a encontrar con personas que dicen: no, yo a Dios no le pido nada. ¿Se han escuchado así? Estoy tan agradecido con Dios, a mí Dios me ha dado tanto, yo ya no le pido nada. Eso es una falsa humildad. A Dios le gusta que nosotros le pidamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? La oración es mucho más que pedir cosas que trascienden el plano terrenal. Por ejemplo, personas que solamente utilizan la oración para pedir cosas relacionadas meramente a su vida particular y terrenal. Ejemplo, estoy pasando un problema matrimonial, le pido a Dios que ponga su mano para que esos problemas conyugales se puedan resolver. ¿Es malo? No, está muy bien. Estás poniendo tu matrimonio, una situación que quizás te aflige, en las manos de Dios para que Dios pueda traer sabiduría y puedan tener una relación matrimonial saludable. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, de repente te enfermas. Bueno, ahora sí, hay que orar. ¿Para qué? Para que Dios me sane. Dios está interesado en que nuestra vida tenga salud, sí, y a Dios le agrada que nosotros le pidamos por sanidad, claro, pero de repente Dios hace el milagro y nos sana. De repente estamos pasando un problema económico, quizás el trabajo no va bien, quizás el negocio no va bien, bueno, y me gustaría que Dios ponga su mano, que Dios me dé gracia para que pueda encontrar un mejor trabajo, o que Dios me dé gracia para que pueda conseguir mejores contratos. Ok, ¿a Dios le agrada que uno le pida eso? Obviamente, Dios no tiene problema con prosperarnos. Dios no tiene problema con que nosotros caminemos en bendición y prosperidad, y aún que podamos disfrutar de riquezas, siempre y cuando las mismas no pasen a ser nuestro Dios. O sea, Dios no tiene problema con que tú y yo prosperemos o caminemos en riquezas terrenales. El problema está cuando esas riquezas terrenales pasan a ser un Dios al cual nosotros le proporcionamos toda nuestra devoción, nuestro esfuerzo, nuestra atención, y dejamos a Dios en un segundo plano, en un segundo lugar. Eso sí, porque la Biblia dice: nadie puede tener dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces, Dios siempre debe estar por encima de cualquier riqueza terrenal. De esa manera el Padre dice: has preparado el corazón para que las riquezas de este mundo no te dejen engañar. Ok, ¿vamos bien hasta acá? El problema es que la gente, por ejemplo, de repente se encuentra
con que no tiene ningún problema económico, le está yendo bien. De repente no tiene ningún problema de salud, está sano. De repente no tiene ningún problema ni familiar ni conyugal, está todo marcha viento en popa. Entonces, ¿qué pasa con gran parte de los creyentes de nuestros días? Cuando ve que en la parte laboral o económica le está yendo bien, en la parte de salud le está yendo bien, en la parte familiar le está yendo bien, dejan de orar. ¿Pero por qué dejan de orar? Porque dice, ¿y si no tengo nada que orar? ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué? Porque la gente piensa que orar solamente es pedir lo que necesito en un momento determinado dentro de lo que es el marco terrenal. Y no es así. La oración debe incluir no solamente peticiones terrenales, bendiciones terrenales. En la oración uno también debe incluir peticiones espirituales. Porque Dios no solamente Dios no solamente quiere bendecirnos en el plano terrenal, en el plano material. Dios quiere bendecirnos en lo que realmente tiene una esencia eterna. Dios ha puesto dones espirituales en nuestra vida. Dios tiene un propósito espiritual en nuestra vida y debemos aprender a orar en esa dirección. No solo hay que pedir cosas terrenales, hay que pedirle a Dios bendiciones espirituales. Y dentro de ese marco, nosotros podemos o vamos a encontrar en la Escritura muchísimas peticiones espirituales. Y arrancamos hace un par de miércoles con una de las peticiones que creo debemos todos hacer permanentemente en nuestras vidas. Y esa oración es pedir sabiduría espiritual. La sabiduría es crucial para desarrollar una vida de fe victoriosa. La sabiduría es claramente algo que nosotros no debemos menospreciar. No es algo que debemos pedir así a la ligera o superficialmente. No es algo que oramos como si fuera una especie de cliché. Señor, te pido sabiduría. Y bueno, porque, como si fuera una muletilla, o como si es algo que yo debo pedir sin tener noción de la profundidad de lo que estoy pidiendo. El apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas para que Dios le dé espíritu de sabiduría. Y cuando usted escudriña la palabra sabiduría en toda la Escritura, se va a dar cuenta lo importante que es para Dios que sus hijos caminen en su sabiduría. Esto es vital. La sabiduría es gloriosa porque en primera instancia fundamenta nuestra vida en el temor de Dios. La sabiduría de Dios hace que nosotros vivamos en reverencia a Él, en sujeción a Él. El sabio Salomón dice, el principio de la sabiduría espiritual de Dios es el temor de Dios. O sea que la sabiduría de Dios ya nos hace fundamentarnos en el mejor fundamento que es Cristo, su palabra y el temor de Dios ardiendo en nuestro corazón. Vamos, eso merecía un aplauso. Yo necesito que usted vaya entendiendo esto. Pero ¿por qué es tan importante entender la sabiduría? Mira lo que dice la Escritura. Es sumamente importante que nosotros escudriñemos este pasaje escritural. Dice la Biblia, adquiere sabiduría. Fuerte, diga conmigo, adquirir. ¿Qué? Sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella, a ver qué va a hacer la inteligencia y la sabiduría de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a hacer? Te guardará. ¿Sabe cuánta gente hoy está pereciendo en este plano terrenal por causa de que le falta sabiduría y le falta inteligencia espiritual? Personas que están perdiendo familias, perdiendo cosas hermosas en su vida por causa de confiar más en las estrategias terrenales que en la sabiduría celestial.
Dice la Escritura, no la dejes y ella te guardará. No solamente que debemos adquirir, debemos ¿qué? A ver, ¿qué es lo que debemos? A ver, ayúdeme, a ver. Amarla. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? Levánteme la mano los que se han enamorado alguna vez. ¿Se han enamorado alguna vez? Alguno dice, ay, pastor, yo no sé si me he enamorado, pero que la gente se ha enamorado de mí, eso estoy segurísimo. Le voy a hacer una pregunta. Usted puede ser la persona más ocupada del planeta. Usted puede ser una persona pero súper ocupada. Si usted se enamora de alguien, siempre tendrá tiempo para atender a esa persona. Le quitará y le restará tiempo a otra cosa, pero cuando amas a alguien de verdad, nunca te clavará el visto. ¿Se entiende clavar el visto? No sabe ni qué significa clavar el visto. Es cuando alguien que tú amas te escribe, abres el WhatsApp o abres el mensaje, lo miraste, se te forman las dos palomitas azules, eso es clavar el visto. Me dejó en visto, pastor, ahí está, así le dicen ustedes. Me dejó en visto, ¿y qué pasó? No me respondió. Yo te hago una pregunta. Cuando realmente alguien no te interesa o no lo amas demasiado, le clavas el visto. Pero cuando estás con esa cosita en la panza, quizás en algún momento hasta te haces el que le respondes en una hora, pero no es que le respondes en una hora porque estaba muy ocupado, sino para hacerte rogar un poquito, pero durante esa hora estaba, ay, le escribo, no le escribo, le escribo, no le escribo. Pero si realmente yo no amo a una persona y dice, oh, ya me escribió de vuelta, no se da cuenta, estoy ocupado, ya está. Eso ya te deja saber que no le interesas mucho. Cuando se habla de amar, la sabiduría, es que el Espíritu Santo muchas veces nos impulsa a adquirirla, es decir, a meternos en intimidad, a escudriñar las Escrituras para que esa sabiduría de Dios pueda fluir en nuestra vida. Y entonces cuando estoy ahí, el Espíritu nos impulsa y le clavamos el visto al Espíritu Santo. Y tratamos de hacerle entender al Espíritu Santo que hay algo más importante, que él debe darse cuenta. Hello, yo sé que es importante, pero Espíritu Santo, y nos ponemos a buscar algo que hacer que nos pueda a nosotros dar la excusa, justificar, para tener la excusa perfecta de que no invertimos tiempo en la sabiduría porque tuvimos que hacer otras cosas. Para mucha gente, la sabiduría no es algo que va a tener una repercusión positiva en su vida. Por eso que no invierten tiempo, por eso que no la adquieren y mucho menos la aman. Por eso que gran parte de los creyentes no lee, porque una de las maneras de adquirir sabiduría, ¿cómo es? Leyendo. Pero para muchos, ¿leer qué es? A ver, para muchos, leer, instruirse, educarse, formarse, para muchos, ¿qué es? Una pérdida de tiempo. Porque creen que es más productivo hacer algo con las manos que alimentar la mente, alimentar el espíritu. Ya conmigo. Entonces dice, ámala y te conservará. Sabiduría si te queda tiempo. Sabiduría si te queda tiempo. Tampoco es tan necesaria en tu vida. Si en algún momento tienes 5 minutitos y le puedes prestar atención a la sabiduría, hazlo, pero no seas fanático. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si entendiéramos solamente esa parte? Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas, escuche esto que es interesante, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. ¿Usted cree que hay gente que aplica esto?
¿Sabe cuánta gente lo está perdiendo todo por no aplicar esto? Sigue diciendo, engrandécela. ¿A quién? A la sabiduría, a la inteligencia de Dios, la que viene de arriba. ¿Y qué va a pasar? Y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Sabe cuánto le pido a Dios que esta enseñanza no quede solamente dentro de estas cuatro paredes o en un simple recuerdo de una linda palabra? ¿Sabe cuánto le pido a Dios que esta palabra esta noche pueda calar en lo más profundo de nuestro espíritu y que a partir de hoy nosotros no solamente sepamos lo que la sabiduría puede producir en nuestra vida, sino que la abracemos, que la amemos y que nosotros anclemos nuestra vida a ella para que a partir de hoy siempre tengamos tiempo para vivir, para adquirir, para conocer la sabiduría eterna de Dios. Escuche, en oración, a partir de hoy hay que comenzar a pedir sabiduría. ¿Qué hay que pedir? Sabiduría. Sabiduría, dijo Pablo, espiritual. Es decir, cuando hablamos de sabiduría espiritual, el primer libro que debemos abrazar es la Biblia. Hoy tenemos una comunidad de creyentes que tal vez tiene cierta afinidad con los libros, pero lee de todo menos la Biblia. Y entonces muchos, adoctrinan su fe no basados en la Escritura, sino en los libros de gente que escribe en relación a la Escritura. Y entonces, en todo caso, el que escribe un comentario de la Escritura tiene más razón muchas veces que la Escritura. Y no es así. Es, si hay un libro que hable de la Escritura y contradiga lo que dice la Escritura, entonces la Escritura no es la que está errada. Es el que escribió el comentario de la Escritura el que está errado. Entonces, ¿está mal leer libros extra bíblicos? No, lo que está mal es leer puros libros extra bíblicos y no leer la Biblia, no escudriñar la Escritura. Entonces, si usted va a leer un libro extra bíblico que hable de la Biblia, mantenga la Biblia y entonces corrobore lo que ese libro extra bíblico está comentando en relación a la Biblia y certifique que sea así. Eso por un lado. Pero después hay personas que dicen, bueno, voy a adquirir sabiduría y se ponen a leer todos los libros de Aristóteles, de Platón, se ponen a leer quizás libros de autoayuda y piensan que allí van a encontrar la sabiduría. Ahí vas a encontrar quizás conocimiento del pensamiento humano. ¿Es malo, pastor? No, si yo leo. A mí me gusta leer, me gusta la filosofía, me gusta la historia, me gusta el arte, me gusta la ciencia ficción. Yo no tengo problema, me gustan las novelas. Pero después que yo voy a agarrar todos esos libros que ni siquiera tienen afinidad con la Escritura, ni siquiera mencionan la Escritura, y lo voy a utilizar como mis libros de cabecera para hacer una cosmovisión de mi filosofía de vida, eso es un error terrible. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, a la sabiduría espiritual, a la sabiduría de Dios, no la vas a encontrar en proverbios hindúes, en proverbios chinos, en proverbios europeos. No lo vas a encontrar en Paulo Coelho, ni lo vas a encontrar en Neruda, ni lo vas a encontrar en Aristóteles. Quizás sean pensamientos que, qué sé yo, que tengan que ver meramente con el plano terrenal, quizás te puedan hacer reflexionar, pero no es algo en el cual tú y yo podamos anclar nuestra vida para afianzarnos y direccionar nuestro comportamiento, nuestros valores de vida en base a estos filósofos e historiadores. Algunos de esos pensamientos son buenos, te hacen pensar, te hacen reflexionar, sí, pero lo más importante es que la sabiduría de Dios
parte desde la Escritura, desde la Biblia, desde la mera palabra de Dios. Esto es muy, pero muy importante. Ahora, ya una vez que nosotros sabemos que debemos pedir sabiduría espiritual, una vez que nosotros nos humillamos y logramos asimilar y entender la importancia de la sabiduría para que nuestra vida de fe sea trascendente, sea victoriosa, ahora nosotros debemos también asimilar que la sabiduría no es magia, no es información mística que Dios comienza a derramar sobre nuestra vida. Claramente, si la Biblia nos manda a adquirir sabiduría, es sinónimo de que nos está enviando a ver qué principio nos enseña la Escritura para que nosotros podamos ir adquiriéndola. ¿Me siguen? Es decir, no es que yo digo, Señor, te pido sabiduría espiritual. Ahora, Señor, y todos los días le digo, Señor, te pido sabiduría espiritual. Pero no aplico ningún principio, solamente pido, esperando que de una manera mística, mágica, la sabiduría de Dios comience a fluir en mi forma de ver la vida, en mi forma de tomar decisiones. Eso sería un error. Entonces, cuando pido sabiduría, entonces ahora voy a la Escritura. ¿A qué voy a la Escritura? A ver qué principios me enseña la Escritura para que yo pueda adquirir la sabiduría de Dios. Entonces Dios te dice, ora, pide sabiduría, y entonces ahora ve a la Escritura y aprende cuáles son los principios que Dios establece en su Escritura para que nosotros podamos alcanzar su sabiduría. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá, verdad? Entonces, no confundamos el pedir con solamente quedarnos en ese lugar. Ahora, la Biblia enseña al menos 12 principios que nos van a hacer alcanzar la sabiduría de Dios. Al menos, dije al menos porque seguramente que son muchos más, pero trabajaremos con 12 principios que son vitales para que la sabiduría de Dios pueda fluir en nuestra vida, para que nosotros podamos adquirirla. Dentro de esos principios que Dios establece, el primero es el temor de Dios. ¿Se recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ya lo vimos. Si usted quiere saber más en relación a eso, vaya a SLN Live y allí va a encontrar ese principio. Después hablamos que el segundo principio que nosotros debemos aplicar para caminar en la sabiduría del Señor es la prudencia. Y la prudencia estaba relacionada a la forma en que nosotros actuábamos, de qué manera nosotros emitíamos nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque una persona sabia es una persona que es prudente, y la persona prudente es la persona que tiene la habilidad que da el Espíritu para poder pensar antes de. La persona prudente mide las consecuencias de sus acciones. Por ende, la persona prudente no solamente que sabe controlar sus impulsos, la persona prudente sabe controlar su lengua. Y usted dirá, pastor, ¿es sencillo encontrar personas prudentes en nuestros días? ¿Pero por qué? Porque las personas, por regla general, no asocian la calamidad que pueden estar atravesando en sus vidas con cómo se expresan, por cómo actúan. Por eso que gran parte de la gente que actúa mal, que se expresa mal, pero que se cree que es buena gente, dice, ¿qué mal estoy haciendo yo en la vida para merecer todo lo que me está pasando? Y quizás, el génesis de su hecatombe se encuentra en la imprudencia. Ahora, vamos a ir rápidamente a ver qué más dice la Escritura o qué principios más debemos aplicar para que podamos nosotros caminar en la sabiduría del Señor. Ya vimos lo que es el temor de Dios, ya vimos lo que es la prudencia. Ahora vamos a avanzar en el tercer principio que nos ayuda a nosotros a caminar en la sabiduría del Señor. El tercer principio que nos ayuda a adquirir la sabiduría del Señor es que debemos reconocer que no lo sabemos todo.
rápido, dice la Biblia, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La persona sabia no se jacta de lo que sabe, sino que se esfuerza en seguir aprendiendo lo mucho que le falta. Proverbios 18, 1 y 2 dice, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. Dice Proverbios 12:23, los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Proverbios 26:12 dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. El cuarto principio que nos ayuda a adquirir la sabiduría del Señor es aprender a caminar con la gente correcta. Dice la Escritura, Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Así que yo creo que tampoco debemos ahondar mucho en esto, es muy sencillo. Saber que las amistades que rodean nuestra vida influyen mucho en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, y claramente a veces las maldades de ellos nos salpican a nosotros. ¿Sí o no? Dice Proverbios 15:12, los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Una persona que ama la sabiduría y otra persona que no la ama, te vas a dar cuenta que cuando le quieras dar un consejo sabio, ¿qué va a hacer esa persona? Burlarse, o tal vez ridiculizarte, o tal vez enojarse. El quinto principio que nos ayuda a caminar en la sabiduría del Señor es entender que lo mejor está por delante. Cuando una persona comienza a pensar que por causa de Dios, viste que hay gente que hasta se arrepiente de haber aceptado a Dios. Dice, yo no sé para qué me metí en el cristianismo, si yo antes de ser cristiano vivía mis sueños, vivía re bien, no tenía quizás todas las comodidades, pero era feliz. Ahora que me metí a cristiano, no sé ni para qué. ¿Han escuchado gente así? Es triste ver cómo las personas, tal vez porque no logran alcanzar eso que una vez soñaron en su vida y pensaron que en el Señor lo iban a conseguir de manera mágica y rápida, y ver que tal vez el tiempo transcurre y ese sueño personal no se logra hacer realidad, hasta se sienten como insatisfechos. Dicen, yo no sé cuánto más se va a demorar el Señor en darme esto que yo quiero. Y Dios del cielo diciendo, pero ¿quién te dijo a ti que tú tenías que acercarte a mí para que yo te concediera lo que tú querías? Yo no soy el amuleto de nadie. Yo te salvé. Mi propósito era salvarte. Y mi propósito contigo es que tú seas sal y seas luz. Entonces, nunca lo mejor está atrás. Porque si lo mejor está atrás, entonces, ¿qué le deparará a tu mañana? El pueblo de Israel no entendió eso. Primero se quejaban porque lo tenían esclavizado. Y una vez que el Señor los libera, anhelaban volver a la tierra donde lo tenían esclavizado, donde ellos vivían angustiados. Hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Proverbios 15:24, para los sabios el camino de la vida avanza hacia arriba, ellos dejan la tumba atrás. Es decir, al viejo hombre lo deja atrás, porque ese viejo hombre está viciado, ese viejo hombre estaba condenado, sentenciado a una eternidad sin Dios. Mas ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dice Eclesiastés 7:10, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Dice Eclesiastés 10:2, una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado.
El sexto principio, y no menos importante, que nos ayuda a adquirir la sabiduría del Señor, es aprender de la hormiga. Y uno dirá, ¿de la hormiga? Sí, mira lo que dice la Escritura. Dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte. Es decir, la hormiga es un instrumento que utiliza el proverbista para que nosotros podamos adquirir, mediante lo que la hormiga hace, sabiduría. ¿Y qué puede enseñarnos una simple hormiga? Muchísimo. Diga conmigo, una hormiga insignificante puede enseñarnos a nosotros sabiduría. Diga conmigo, sí. Es más, le voy a decir algo importante. Si el cristianismo llegase a las hormigas, serían mucho más fructíferas que muchos creyentes. O sea, hay que mirar la hormiga. Y uno dice, a ver, ¿qué me puede enseñar la hormiga? Ahí te va, ahí va para ti. Dice, a pesar de que no tienen príncipe, a pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, ¿qué hacen? Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Usted dirá, bueno, hasta ahí no aprendí nada. Para que después te lo voy a desglosar a eso. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado los brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Hay dos cualidades súper importantes en la forma de operar de la hormiga. Cuando el proverbista dice que una de las virtudes que tiene la hormiga es que, a pesar de que no tiene gobernador ni líder que le esté demandando el trabajo, acá necesitamos nosotros entender claramente lo que está enseñando el proverbista. Ahí no está haciendo una apología o está diciéndonos que debemos amar la anarquía. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, pues yo soy como la hormiga, a mí nadie me manda, soy indomable. No. Ahí no está haciendo, no nos está introduciendo en una vida anárquica. Lo que realmente nos está diciendo en relación a la hormiga, cuando aclara que a pesar de que no tiene gobernador, a pesar de que no tiene líder, se esfuerza y trabaja, lo que está diciendo es, hay gente que si no estás todo el tiempo diciéndole, dale, tú puedes, dale que lo vas a lograr, dale que lo vas a conquistar, vamos para adelante. Entonces, si no tiene a alguien que le diga eso, se la agarra con ese alguien que no se lo dice para justificar que no logra trascender. Es decir, la hormiga no depende de la adulación externa para emprender, para esforzarse y para trabajar. ¿Me siguen? Es malo que alguien me diga, dale que lo vas a lograr, dale que puedes, dale que te falta mucho camino por delante. ¿Es malo? No es malo, buenísimo, a todos nos gusta, ¿sí o no? Pero la hormiga no depende de ello para esforzarse. La hormiga dice, a pesar de que no tengo a alguien que me esté diciendo, dale, eres un campeón, saca el campeón que hay en ti, eres una campeona, vamos, sale para adelante, oh my God. No, a pesar de que no tiene gente así, a pesar de que no tiene motivación externa, la hormiga encuentra en su interior las fortalezas para poder automotivarse y seguir adelante, esforzándose y trabajando, porque no depende de la estimulación externa, depende de una fortaleza interna. El salmista David encontraba eso. David sabía que había momentos en su vida que no iba a encontrar un Saúl que le dijera, oh, ven hijo, tócame ahí, a ver, vamos, que cuando tú tocas, cuando tú cantas, siento que hay libertad en mi alma. Gloria a Dios por ese Saúl que en su momento inspiraba a David para que David, ¿se entiende?
Pero David en un momento determinado no tenía gente, no tenía un líder que le dijera: hey David, ¿qué pasa? Vamos David, levántate, vamos David, esfuérzate, vamos David, que lo vas a lograr, vamos David, ¿te recuerdas cuando Dios te dijo que eres el próximo rey de Israel? Vamos David, que el Señor va a poner siempre debajo de tus pies a tus enemigos, vamos David. No, David en un momento determinado no tenía nadie, estaba solo, estaba en una cueva, pero sin embargo él sabía cómo alimentarse, y él mismo se hablaba a sí mismo y decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún he de servirle, aún he de conquistar los reinos que Dios me ha dado, aún he de pelear la buena batalla de la fe. No te abatas, alma mía, voy a seguir adelante, aunque no tenga ninguna voz externa que me diga que lo puedo lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es glorioso, mi hermano. La segunda cualidad de la hormiga es que sabe cuándo esforzarse, pero también sabe administrar. Dice la Escritura que a pesar de que no tiene ninguna persona que le diga hazlo, sabe encontrar el entusiasmo, sabe automotivarse, sabe entusiasmarse. Porque una persona, escuche, una persona llena del Espíritu Santo siempre tendrá entusiasmo para seguir. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame. En este momento, por favor, ayúdame. Una persona llena del Espíritu Santo siempre encontrará entusiasmo para seguir adelante. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no somos esclavos o adictos a la estimulación externa. Porque la voz de estimulación externa puede fallar. De hecho, a veces Dios mismo nos deja en un desierto solos. ¿Y por qué Dios hace eso? Para que aprendamos a fortalecernos en el Espíritu y no en la voz de los hombres. Pero dice la Biblia que se esfuerza todo el verano juntando alimento para... Ellos saben, las hormigas saben que no pueden despilfarrar. Las hormigas saben que el tiempo de verano es donde deben esforzarse, es donde deben trabajar arduamente y donde deben saber administrar para que cuando venga el invierno tengan lo suficiente para atravesarlo. El que es sabio sabe ahorrar y sabe administrar y sabe honrar al Señor. El que no es sabio no honra a Dios porque piensa que honrar a Dios es un gasto. Por eso que hay gente que no diezma. Entonces, como no diezma, les va mal. ¿Cómo le va mal? Le va mal económicamente. Entonces no diezmo y me va mal económicamente. Sí. Y cuando le va mal económicamente, la persona dice: ¿y por qué Dios permite esto en mi vida? No. Una persona que decide no diezmar no se puede quejar con Dios cuando le vaya mal económicamente. Y una persona que diezma jamás se va a quejar con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diezmo es para que el temor de Dios esté siempre en nuestro corazón. Y Dios se encarga de proveer siempre al que es fiel en el diezmo. ¿Puede pasar por momentos de escasez? Sí. ¿Puede pasar por momentos turbulentos una persona que diezma? Sí, obvio, es parte de la vida. Pero de algo debe estar seguro una persona que honra a Dios: es que Dios jamás lo desamparará ni lo dejará botado en medio de la necesidad. Ahora, ¿qué es el diezmo, pastor? El diezmo no es una ofrenda que tú sacas de vez en cuando. No. El diezmo es: entró tanto en mi vida, entró tanto en mi casa, listo. Esto, el 10% es del Señor. Punto, ya está. No hay más vuelta que darle. ¿Usted ganó $100,000? Sí, 10,000 son del Señor. ¿Usted ganó $100? 10 dólares son del Señor. ¿Usted ganó $1? 10 centavos del Señor. No confunda diezmo con ofrendas. El diezmo es del Señor, no es ni de usted ni es mío. Por eso que
En un momento determinado Dios tiene que corregir a la nación hebrea en el libro de Malaquías y le dice: ustedes, nación toda, me habéis robado. Y ellos se sorprendieron ante semejante declaración de Dios. Y ellos mismos se preguntaron y se dijeron a sí mismos: ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor le dijo: ustedes me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Por eso que la hormiga tiene mucho para enseñarnos. Debemos aprender a ahorrar. Diga conmigo: sí. Debemos aprender a administrar. Sí. Pero también debemos aprender a honrar. Una persona que ahorra, que administra bien y que honra a Dios, déjenme decirle, es imposible que camine bajo cielos cerrados. Siempre caminará bajo el tesoro más glorioso que puede disfrutar un ser humano en la tierra, el tesoro del cielo, que siempre permanece abierto para aquellos que aman a Dios con todo el corazón. Vamos a darle un aplauso al Señor. Proverbios 12:14 dice: las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensa. Hoy día la gente quiere trabajar menos y ganar más. No es así. No le huyamos al trabajo. Yo he escuchado hasta teología que dice: por culpa de Adán y de Eva nos toca trabajar. ¿Han escuchado alguna vez eso? Dice: por culpa de Adán y de Eva nos toca trabajar, como diciendo, Dios nos tenía subsidiados antes del pecado. Usted tiene que saber que Dios no es kirchnerista. Lo primero que Dios creó después que hizo a Adán y a Eva fue el trabajo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y le dijo: fructificaos y trabajad la tierra. Así que Dios, o sea, el trabajo no es consecuencia del pecado. Dios trabaja. Diga conmigo: ¿cómo? ¿Y si el Señor lo dijo? Cuando lo acusaron de haber transgredido o de haber no guardado el día sábado. ¿Y qué dijo el Señor? Mi Padre hasta hoy trabaja, y si Él trabaja, yo trabajo. Dice Proverbios 13:4: el perezoso mucho desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Séptimo principio que debemos aplicar para caminar en la sabiduría del Señor. Y es uno de los más difíciles de aplicar. Desarrollar la virtud de la calma. ¿A cuánto les cuesta estar calmados? Algunos dicen: pastor, mira, a mí me cuesta tanto, pero conseguí una pastilla espectacular, me seda. Pastor, yo me tomo esa pastilla y yo quedo calmadito, pastor. No. A ver, calma no es que te ceden. Calma es un fruto espiritual. La calma. Muchas veces mencionada esa palabra en el Nuevo Testamento. Jesús vivía en la calma de Dios. ¡Qué rico! ¿Cuántos alguna vez han tenido mucha ansiedad y mucho estrés? Levánteme la mano. Ok, ¿qué se siente? A ver lo que hemos pasado por ahí. ¿Qué se siente en ese cuadro? A ver, de donde uno está sumamente estresado y sumamente ansioso. ¿Qué comenzamos a experimentar en el cuerpo? A ver, ayúdeme. Falta de aire. En mi caso, ¿sabe lo que se me forma? Acá en la garganta, un nudo feísimo. No sé si llorar, gritar, quejarme, pegarle a mi suegra. Siempre se me ocurren cosas. Por regla general acabo haciendo lo último. Nah, mentira, sí, ya. ¿Cómo la voy a pegar? Aleluya.
Así dijo una vuelta uno, dice, a la suegra no se le pega, muy bien, se las envía directamente al cielo. Ok. Entonces, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos en algún momento han experimentado un momento, a ver, sin pastilla, sin empastillarse? ¿Ok? ¿Cuántos han experimentado un momento maravilloso de calma? Levánteme la mano. Ok. Así como ustedes me dijeron qué síntomas aparecen en un cuadro profundo de estrés y ansiedad, ¿qué experimenta cuando usted está lleno de calma? A ver. ¿Verdad que rico? ¿Verdad que rico que se siente? Yo no sé usted. Pero yo a veces, por ejemplo, cuando se van mis hijas, mi esposa, mi suegra, yo quedo solo en la casa. Me tiro en el sillón y digo... Y cuando voy a decir, gloria a Dios, comienzan, ¡wow! ¡Wow! Las perras comienzan a ladrar, las perras. No, le voy a decir algo. ¿Verdad que el estrés y la ansiedad enferman el cuerpo? Pero qué rica que es la calma porque lo sana. Uno hace, mire. Ahora diga conmigo, ¿y de qué depende? ¿La calma o el estrés? De lo que está pasando afuera. Y cuando yo pongo mi calma o mi ansiedad en lo que pasa afuera, siempre va a ganar la ansiedad. Porque lo que pasa afuera no lo puedo dominar, no lo puedo controlar. Pero si yo pongo mi esperanza en el poder de Dios, entonces la calma siempre encontrará motivo para mantenerse fructífera en nuestro espíritu. No importa lo que esté pasando afuera, lo que pasa afuera es pasajero, lo que pasa adentro es eterno, glorioso y maravilloso en el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 12:16 dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma. Ahí está, a ver ahora. Acá está, esta es la pregunta que le iba a hacer. Cuando lo insultan, ¿qué pasa con usted? Bueno, vamos a hacer algo. Hoy en el parqueo usted vaya. Pastor, no lo diga. Lo están grabando, pastor. Bueno, Dios muchas veces nos pone a prueba de esto que aprendemos. ¿Quién le dice que usted mañana llega al trabajo todo lleno de calma? Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Y de repente una persona que llegó con el moño chiflado lo insulta. Espero que se recuerde de esta palabra. Proverbio 12:18 dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, ¿sí o no? Pero las palabras del sabio traen alivio. Proverbio 17:27 dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es, ¿viste? Cuando vos ves una persona llena de calma, de tranquilidad, de serenidad, vos decís, esa persona es sabia. ¿Sí o no? Proverbio 17:28 dice, hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Mirá al que tenés al lado y decirle, pareces inteligente. Proverbios 29:8 dice, los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Octavo principio que nos lleva, ya con esto voy a terminar, octavo principio que nos lleva a una vida de sabiduría de Dios es tener hambre de buen aprendizaje. No podemos conformarnos
a lo que hemos conocido hasta ahora. Mira lo que dice la Escritura, qué interesante. El sabio tiene hambre fuerte. A ver, tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Nosotros separamos tiempo para alimentar el espíritu, para alimentar nuestra vida de sabiduría de Dios? ¿O lo perdemos buscando comida chatarra en las redes sociales o en las aplicaciones que muchas veces nos hacen consumir horas y horas y horas en series que no van a añadir ningún valor a nuestra vida? Muchos de nosotros tendríamos que estar mucho más arriba de donde estamos ahora. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo estamos? Porque invertimos muchísimo tiempo en comida chatarra. Hay una canción de Lily Goodman que creo que se llama Mi Iglesia, algo así se llama, es muy linda la canción. Y en esa canción Lily Goodman, en un pasaje de esa canción dice: saben más de novelas que de mi palabra. Y es una verdad. Hay personas que están muy informadas y saben todos los detalles de lo que está ocurriendo en Hollywood. Pero cuando le preguntás cuántos libros tiene la Biblia, te dice, no sé. Vos le preguntás y le decís, ¿qué le pasó a tal actor? ¿Qué le pasó a tal cantante? Te saben toda la historia, cuándo nacieron, cuándo fue la última vez que fueron al baño. Todos saben, todos lo saben, todo. Le preguntás y le decís, escúchame, ¿cuál es el último libro del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento? Y encima que no lo saben, se jactan y dicen, eso de lo de menos, no soy religioso ni fanático. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Oseas, mi pueblo fue llevado cautivo, no porque le faltó ayuno, no porque le faltó fe, sino porque le faltó conocimiento. ¿Sabe usted que cuando nosotros invertimos tiempo en el conocimiento, en la inteligencia y en la sabiduría, somos personas que nos vamos armando de valores que hacen que seamos cada vez menos vulnerables al engaño? Si usted quiere caminar victorioso por la tierra, usted debe entender que solamente la verdad puede hacernos transitar ese camino. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Cuando nosotros invertimos tiempo en sabiduría, invertimos tiempo en inteligencia, invertimos tiempo en el conocimiento del Señor, somos personas a cuales el diablo no puede engañar. Somos personas que tal vez, que también nosotros no nos podemos autoengañar. Esto es maravilloso. Por eso que si nosotros queremos desarrollar una vida en la sabiduría del Señor, es importantísimo que invirtamos tiempo en el aprendizaje, que tengamos hambre. Yo con mucho dolor lo digo, con mucho dolor. Los servicios que menos gente llevan en las reuniones cristianas son los servicios de oración y los servicios de estudio bíblico, cuando tendrían que ser los servicios que más se llenan, pero no, porque la gente no quiere eso. La gente quiere, en Argentina decimos show. ¿Qué quiere la gente? Show. Y mucha gente están cambiando los pastores conforme al corazón del Señor, los están cambiando por showman. Que no importa que digan un montón de mentiras, pero por lo menos que tengan carisma, que sean simpáticos, que me hagan sentir bien, que de repente me hagan soltar una lágrima porque me contaron una anécdota de ellos.
que de repente me ayuden a tener esperanza basado en lo que le pasó a Henry Ford, en los que inventaron la electricidad, en aquellos que fueron resilientes y entonces creyeron en que una vez podían hacer volar una nave, inspirándose en un pájaro. Y entonces esas anécdotas nos inspiran para que nuestros proyectos se hagan realidad. No te prediqué nada de Biblia, pero por lo menos saliste contento que si ellos inventaron el avión, pues yo puedo inventar. Y usted tiene que creer, hermanos, porque Adams se burlaban de él cuando dijo que podía implementar una goma de mascar, que la gente mascara y que no se lo tragara. Bobo, le dijeron, tonto. ¿Qué persona en sus 5 sentidos va a andar sin poder tragarlo? Eso no te lo va a comprar nadie. Y hoy están los chicles Adams. Aunque te digan que tu sueño es una locura, aunque no lo quieran tragar, hoy día los que se burlan de tu sueño, mañana tendrán que aplaudir tu éxito. Literal es así. Es así. Y la gente sale diciendo, ay, qué palabra de Dios. No, te contó una historia de alguien que no quiere decir que sea malo, pero bíblico. O sea, estás encontrando inspiración. La gente anda buscando eso. Pero la Biblia no dice, y en los postreros tiempos os daré showman que les digan lo que ustedes quieren oír. La Biblia dice, os daré pastores conforme a mi corazón y os guiarán por el camino de justicia. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, pero no soy una puerta ancha, soy una puerta angosta. ¿Qué le parece si hoy le pedimos a Dios sabiduría? ¿Cuántos tienen hambre de la sabiduría del Señor? Yo le invito a que se ponga de pie. Creo que es un buen momento para que podamos decirle al Señor, Señor, tu sabiduría es lo más importante para mí. Necesito adquirirla. Necesito amarla, Señor. Necesito aferrarme a ella, anclar mi espíritu a la sabiduría que viene de lo alto. La Biblia dice, ¿está alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Levante su mano al cielo y dígale, Señor, perdóname si he malgastado mi tiempo. Perdóname si he despilfarrado lo que tú has puesto en mis manos. Perdóname si me he descuidado en el temor de Dios, en la prudencia. Perdóname si me he conectado a gente incorrecta y esas personas han influido en mi manera de actuar, de ver la vida. Señor, perdóname. Perdóname si por un momento me desenfoqué de lo que realmente es sustancioso para el crecimiento espiritual mío. Hoy yo reconozco que necesito tu sabiduría. Yo necesito, Señor, que tú alumbres los ojos de mi entendimiento para que Cristo pueda resplandecer en mi espíritu. Señor, yo abro mi corazón, abro mi espíritu, abro mi mente, abro mis oídos espirituales para que tu Espíritu Santo me ayude a transitar el glorioso mundo de la sabiduría divina. Ayúdame a caminar en tu temor, Señor. A partir de hoy, ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor. Ayúdame a invertir tiempo de calidad en la oración, en el conocimiento, en la inteligencia de Dios, en la sabiduría celestial. Ayúdame, Señor, a conocerte, a amarte, a adorarte, a exaltarte. Señor, te necesito. Vamos, yo le invito a que levante su mano al cielo y dígale, Señor, dame sabiduría, por favor. Dame la sabiduría que viene de lo alto.
No solamente te lo pido, Señor, ayúdame a obedecer estos principios que hemos aprendido en esta noche. Ayúdame a caminar en tu sabiduría. Ayúdame a fluir en ella, Señor. Ayúdame a adquirirla. Ante todo te dice el Señor, adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, necesito tu sabiduría. Pido sabiduría, Señor. Lléname de tu sabiduría. Necesito de tu sabiduría, Señor. Ante el trono de